A diferencia de los hombres, las mujeres que cometen crímenes por lo general matan utilizando veneno o armas de fuego, evitando así el contacto físico y una eventual desventaja. Sin embargo, María Petrova era una asesina de características excepcionales que influyeron directamente en su modus operandi. Con una estatura de casi 1,85 m y una complexión ágil y fuerte, Petrova poseía una ventaja física inusual. Atacaba a sus víctimas en la calle de forma rápida y sorpresiva, sin darles oportunidad de defenderse. Su caso es sin lugar a dudas uno de los más desconcertantes y atípicos de la crónica negra rusa de las últimas décadas. El 2 de agosto de 1996, el asesino en serie, violador y necrófilo Sergei Golovkin fue ejecutado de un tiro en la nuca en la prisión de Butyrka, en Moscú, tras ser encontrado culpable de 11 horrendos crímenes cometidos entre 1986 y 1992. Golovkin se convirtió en el último reo en ser ejecutado en Rusia, antes de que la moratoria sobre la pena de muerte entrara en vigor ese mismo año, durante el gobierno de Boris Yeltsin. Si bien la decisión fue ampliamente discutida por ciertas entidades y la opinión pública, las razones de Yeltsin eran ingresar al Consejo de Europa y facilitar los procesos de política exterior de Rusia con otras naciones. El 15 de febrero de 2002, la Cámara Baja del Parlamento ruso solicitó al presidente Vladimir Putin el restablecimiento de la pena de muerte como método de disuasión, ya que las estadísticas mostraban un alarmante incremento en la cantidad de crímenes violentos y homicidios en el país. Desde enero hasta esa fecha, solo en Moscú se habían registrado 160 asesinatos, y las encuestas indicaban que gran parte de la población rusa estaba a favor de restablecer la pena máxima. Sin embargo, Putin rechazó la solicitud, argumentando razones éticas y religiosas. A pesar de su negativa, el debate en torno a los preocupantes índices de criminalidad volvió a salir a la palestra pocas semanas más tarde, cuando una serie de ataques callejeros conmocionaron a los ciudadanos de Moscú. Poco antes de las 22 horas del 1 de marzo de 2002, un grupo de transeúntes llamaron a la policía tras descubrir el cadáver de un joven en una parada de autobuses a las afueras del Teatro Shalom, a un costado de la autopista de Varsovia en la localidad de Siusino. La víctima, identificada como Igor Kamornikov, de 20 años, se encontraba recostada sobre uno de los asientos. Cuando uno de los testigos se le acercó pensando que solo estaba desmayado o borracho, descubrió que le habían cortado el cuello. Los exámenes forenses indicaban que Kamornikov había sido degollado con un cuchillo sumamente afilado y que el corte se realizó con tanta fuerza que la cabeza solo se sostenía por la columna vertebral. Además recibió una puñalada en el estómago y tenía un par de hematomas en el rostro. La autopsia indicaba que el joven había muerto pocos minutos antes que su cuerpo fuera descubierto. El caso llamó inmediatamente la atención de la policía de Moscú, pues por lo visto Kamornikov tenía varios objetos de valor entre sus pertenencias, lo que indicaba que el móvil del crimen no había sido el robo. El lugar donde fue encontrado el cuerpo era un sitio altamente concurrido, sin embargo ninguno de los testigos pudo aportar datos relevantes. Un par de trabajadores de una tienda habían visto a la víctima sentada en el paradero de buses minutos antes de que fuera encontrado muerto, pero no notaron nada inusual. Los detectives estaban desconcertados, pues el asesino había actuado de manera imprudente y aún así había conseguido escapar sin que nadie lo viera. En los días siguientes, no hubo ningún avance significativo en la investigación.
Casi 4 semanas más tarde, el 27 de marzo, otro cadáver sería encontrado a las afueras de un bloque de apartamentos, ubicado en el número 17 de la calle Sivashkaya. La víctima, identificada como Nikolai Savin, de 60 años, tenía un profundo corte en el cuello. Al igual que en el caso de Igor Kamornikov, Savin había sido prácticamente decapitado en plena calle. No robaron ninguna de sus pertenencias y tampoco había testigos. 2 hombres habían sido asesinados de formas similares en menos de un mes, y la policía de Moscú no tardó en sospechar que estaban tras la pista de un peligroso asesino en serie. Sin embargo, existían varias dudas con respecto a las motivaciones del criminal. Aunque las circunstancias en ambos casos eran relativamente similares, los perfiles de las víctimas, un joven de 20 años y un sujeto de 60, resultaban completamente inconsistentes. Lo único que tenían en común era que iban por la calle cuando fueron atacados y que por lo visto el asesino no estaba interesado en su dinero ni sus pertenencias. Por aquel entonces, la localidad de Siusino tenía mala fama por albergar diversas bandas criminales que fueron el foco de varias investigaciones policiales. El hecho de que un misterioso asesino estuviera suelto y matara aparentemente al azar produjo aún más incertidumbre entre la población. Pocas semanas más tarde, el 18 de abril, una violenta agresión fue denunciada a la policía. Un anciano fue pateado por la espalda, golpeado en el rostro y apuñalado en el cuello mientras caminaba desprevenidamente por una concurrida calle. Por suerte, la herida en su cuello solo fue superficial y consiguió sobrevivir. Además, había varias personas que presenciaron el incidente. Los investigadores sospecharon de inmediato que podía tratarse de un ataque fallido del asesino que estaban buscando e interrogaron a los testigos, pero sus testimonios resultaron contradictorios. Mientras algunos aseguraban que el sospechoso era un hombre de no más de 25 años, de aproximadamente 1,85 m de estatura, atlético y de espaldas anchas, otros insistían en que la persona que había atacado al anciano era una atractiva chica de melena y ojos claros que vestía un buzo deportivo. El agente Dmitry Mironov, encargado de la investigación, se mostró escéptico. Ni él ni su equipo habían considerado la posibilidad de que el asesino fuese en realidad una mujer. El modus operandi, la selección del arma homicida y la fuerza empleada para degollar a las víctimas correspondían al perfil de un hombre joven y fuerte. De hecho, no existía precedente alguno en toda Rusia de que una mujer saliera a la calle a cometer crímenes con un cuchillo en la mano. Los perfiladores de la policía indicaron que el asesino podía ser un joven homosexual o con tendencia al travestismo, ya que incluso aquellos testigos que aseguraban que se trataba de un hombre reconocieron que tenía ciertos rasgos femeninos. Aún así, los asesinatos no parecían contar con un componente sexual explícito, como suele ocurrir en este tipo de casos, y la motivación seguía siendo un misterio. Durante el mes de abril, se cometieron otros 3 ataques similares en la localidad de Siusino. 3 hombres fueron golpeados y apuñalados en el cuello ante la atónita mirada de varios transeúntes. Aunque 2 de las víctimas resultaron con heridas leves, una de ellas fue parcialmente degollada y perdió permanentemente la capacidad de hablar. Una vez más, las versiones de los testigos con respecto al atacante eran inconsistentes. Sin embargo, varias personas reconocieron que a pesar de su apariencia andrógina, definitivamente caminaba y se movía como un hombre.
Si bien los testimonios eran contradictorios, los investigadores se dejaron guiar por la lógica y comenzaron a buscar a un sujeto joven, alto y atlético, elaborando incluso un retrato hablado. Se interrogó a cientos de sospechosos y docenas de oficiales encubiertos recorrieron las calles en busca del asesino, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Casi 2 meses después que se produjera el primer ataque, la noche del 22 de abril de 2002, un joven agente de policía de apellido Malygin se encontraba realizando una ronda en la calle Bolotnskaya cuando dejó caer accidentalmente su cigarrillo. Cuando se agachó para recogerlo, pudo ver que entre una muchedumbre cercana había una persona con las zapatillas manchadas con algo que parecía ser sangre. Se trataba de una atractiva joven de poco más de 20 años, alta, delgada y que vestía un buzo deportivo. El oficial Malygin no estaba 100% seguro de que aquello fuese sangre, pero decidió seguir disimuladamente a la chica hasta que ésta ingresó a un departamento ubicado en la calle Kachirsky. Tras dudar un par de minutos, finalmente se comunicó con la comisaría y solicitó refuerzos. Un par de patrullas se acercaron al lugar y un grupo de oficiales llamaron a la puerta de la vivienda, en donde se toparon con una joven de 24 años, identificada como María Petrova, profesora de la Escuela Superior de Electrónica y Tecnología de Moscú. Al registrar el inmueble, se descubrió que justo en ese momento se encontraba lavando un gran cuchillo de cocina manchado de sangre. Al ser interrogada por los policías, reconoció haber apuñalado a algunas personas y fue inmediatamente llevada hasta la comisaría. El arresto de Petrova causó gran revuelo entre los investigadores, pues de inmediato notaron el parecido que tenía con el asesino que estaban buscando. Era una joven bastante alta, delgada, atlética, de melena y ojos claros. Sus rasgos y contextura física coincidían con los descritos por varios de los testigos e incluso su forma de caminar era similar a la de un hombre. Petrova parecía sorprendida, pero no especialmente nerviosa. En un principio se negó a entregar más detalles de los crímenes hasta que el agente Dmitry Mironov la convenció de colaborar. La joven le manifestó que estaba dispuesta a confesar siempre y cuando la enviaran a una prisión y no a un centro psiquiátrico. María Alexandrova Petrova nació el 16 de mayo de 1978 en la región de Moscú. Fue la segunda hija de un matrimonio de clase media, y si bien algunas fuentes afirman que sus padres tenían una buena relación, otras aseguran que su padre era un sujeto alcohólico y violento. La joven por su parte declaró años más tarde que fue criada de forma rigurosa y que jamás recibió muestras de afecto. Desde muy pequeña, Petrova se destacó por tener un excelente rendimiento académico, sin embargo era sumamente retraída, no tenía amigos y se enfadaba con frecuencia. Su padre era profesor de natación y le enseñó a nadar a temprana edad. Esto provocó que durante la adolescencia desarrollara un físico de nadadora, con una figura estilizada y espaldas anchas, que combinada con su estatura le dieron una apariencia que la distinguía del resto de sus compañeros de clase. Pero a pesar de que era una chica inteligente y atractiva, le resultaba difícil sociabilizar y pasaba gran parte del tiempo sola. Según Petrova, mientras aún asistía a la escuela, fue violada por un sujeto desconocido, sin embargo no existe ningún documento que acredite el incidente. Es probable que ella misma ocultara el hecho y no lo denunciara por temor o vergüenza. A partir de entonces, su comportamiento se volvió aún más errático.
Comenzó a tener conductas agresivas hacia sus padres, a quienes desafiaba abiertamente. Salía a fiestas sin pedir permiso, bebía alcohol y desatendió sus estudios, aunque de todas formas pudo terminar la escuela sin mayores inconvenientes. A la edad de 19 años quedó embarazada de un joven con el que salía a menudo, pero tras varias complicaciones tuvo un aborto espontáneo y perdió al bebé. Si bien Petrova no estaba preparada para ser madre y el embarazo en sí mismo se había transformado en un problema, tras la pérdida de su hijo sufrió de una profunda depresión. Comenzó a beber con mucha más frecuencia, pasaba varios días fuera de casa, salía con distintos hombres, se metía en peleas e incluso llegó a dormir a la intemperie. Como no trabajaba, pedía dinero a sus padres para sustentar sus vicios, hasta que tras una fuerte discusión, intentó estrangular a su propia madre y fue internada en una clínica para enfermos mentales. Tras pasar un par de meses en tratamiento psiquiátrico, Petrova sería dada de alta en octubre de 1999 y regresaría a la casa de sus padres. Los médicos afirmaron que la joven había tenido un comportamiento ejemplar, hacía caso a todas las indicaciones del personal y tomaba sus medicamentos. Sin embargo, también notaron ciertos rasgos de narcisismo que debían ser considerados. Pasaba el día entero preocupada de su apariencia, se maquillaba y vestía ropa provocativa para impresionar a los doctores. Buscaba ser admirada por su belleza, pero al mismo tiempo parecía sentirse insegura y vulnerable. Finalmente, los especialistas concluyeron que Petrova padecía de un trastorno esquizotípico de la personalidad. Dicho diagnóstico explicaba su constante ansiedad, aislamiento social, incomodidad con las relaciones interpersonales y comportamiento excéntrico, además de distorsiones cognitivas y perceptivas. Supuestamente, con la ayuda de medicamentos y el apoyo de su familia, podría tener una vida relativamente normal. En un principio, el tratamiento parecía estar dando resultados. La joven dejó la bebida, ayudaba en los quehaceres de la casa y trataba con respeto a sus padres, pero aquello no duró demasiado. Petrova nuevamente comenzó a mostrar conductas agresivas y lanzaba los platos de comida a la basura porque creía que su madre intentaba envenenarla. Al mismo tiempo, estaba segura que su hermano mayor se le insinuaba y deseaba mantener relaciones sexuales con ella, algo que nunca pudo ser probado. La joven estaba harta de su familia y deseaba independizarse. Para intentar conseguir dinero, publicó su número telefónico en un periódico ofreciendo sus servicios sexuales, pero su madre la descubrió. La situación se tornó aún más compleja cuando cierto día sacó a pasear el perro de la familia y minutos más tarde regresó sola. Al ser interrogada por su madre, se mostró agresiva y se negó a contestar qué había ocurrido con la mascota. Horas después, el perro llegó a la casa cubierto de sangre. El veterinario que lo atendió descubrió que lo habían apuñalado 18 veces con un cuchillo de cocina. Petrova reconoció que intentó matarlo porque el animal la había traicionado al no defenderla de su familia. La joven volvería a ser internada en un centro psiquiátrico, en donde permaneció encerrada durante 2 meses antes de ser dada de alta por segunda vez. Petrova tenía un carácter explosivo, alternado por periodos de calma que podían quebrarse en cualquier momento. Su comportamiento era cada vez más peligroso e impredecible, lo que produjo gran tensión en su familia.
En los meses siguientes, Petrova se matriculó en una academia de secretariado y posteriormente consiguió un empleo como secretaria. Sin embargo, renunció a las pocas semanas. También intentó trabajar como camarera, vendedora e incluso como instructora de modelaje. Su ansiedad social le impedía desempeñarse de manera correcta y no se sentía cómoda interactuando con otras personas. A pesar de sus problemas, Petrova postuló a un cargo como profesora de educación física en la Escuela Superior de Electrónica y Tecnología de Moscú, en donde fue aceptada. Por aquel entonces, los requisitos para acceder a un cargo como docente de escuela eran sumamente bajos y la oferta laboral elevada. Prácticamente cualquier persona podía ejercer como profesor y no se realizaba ningún tipo de filtro. Es por este motivo que los antecedentes psiquiátricos de Petrova no representaron ningún inconveniente. Los profesores que la conocieron aseguraron que era una joven seria y responsable que parecía adorar su trabajo. Incluso había organizado un curso de levantamiento de pesas rusas, el cual despertó el interés de varios de sus alumnos. Y si bien estos parecían respetarla, lo cierto era que se burlaban de ella a sus espaldas. A pesar de ser atractiva y delgada, sus modales y su forma de caminar resultaban llamativamente masculinos. Por las mañanas llegaba a impartir clases con un buzo deportivo y antes de retirarse se ponía una minifalda y tacones altos, atrayendo la mirada de docenas de curiosos por la calle. Según el testimonio de uno de sus colegas, la joven sonreía y saludaba con la mano cada vez que alguien tocaba la bocina o le hacía algún cumplido. Petrova disfrutaba de la atención que despertaba en los hombres, pero al mismo tiempo los odiaba y despreciaba. Era consciente de su atractivo físico y sabía perfectamente que más de alguno podía intentar propasarse, por lo que siempre llevaba consigo una navaja retráctil para defenderse. Cierto día, mientras se dirigía a su trabajo e intentaba bajar de un autobús, pasó a llevar accidentalmente a un sujeto, el cual le llamó la atención y le dijo una grosería. En respuesta, Petrova sacó su navaja y lo hirió en el brazo. Los testigos se pusieron del lado de la joven y a pesar de la gravedad de lo ocurrido, finalmente ambos se pidieron disculpas y el incidente no pasó a mayores. Según Petrova, por aquel entonces comenzó a ser víctima de acoso por parte de uno de los profesores de educación física de la escuela en donde trabajaba. Se trataba de un hombre de unos 60 años que constantemente se le insinuaba. La joven llegó a presentar su renuncia en un par de ocasiones debido a esta situación, pero sus superiores se negaron a aceptarla, argumentando que sus quejas eran injustificadas. Según declaraciones de otros docentes, aquel profesor se emborrachaba con frecuencia, pero tenía una relación cercana y paternal con muchos de los funcionarios y alumnos de la escuela. De hecho, no existieron otras denuncias en su contra. Petrova tenía acostumbrado salir a trotar por las noches cerca del parque Kolomenskoye o por el costado de la autopista Kachirskoye. Su constante miedo a ser víctima de acoso la llevó a cargar un enorme cuchillo en la manga izquierda de su chaqueta deportiva. La noche del 1 de abril de 2002, mientras trotaba cerca de un paradero de autobuses a las afueras del Teatro Shalom, vio a un sujeto que se tambaleaba y que parecía estar borracho. Se trataba de Igor Kamornikov, de 20 años. Según el testimonio de Petrova, en cierto momento el joven le agarró la chaqueta y la insultó.
Fue en ese momento que sacó el cuchillo que llevaba entre sus ropas, lo apuñaló en el estómago, le cortó el cuello y luego le pateó la cara antes de huir. Sin embargo, tras correr un par de metros, decidió devolverse para observar el cadáver. Kamornikov ya estaba desvanecido debido a la masiva pérdida de sangre. Petrova insistió a la policía que el ataque lo había cometido solo porque estaba siendo acosada. Sin embargo, los especialistas creían que la joven había disfrutado de la experiencia. El hecho de que regresara a la escena del crimen para contemplar lo que había hecho demostraba que aquello no le provocó ningún tipo de rechazo o remordimiento, sino todo lo contrario. El 27 de marzo, casi 4 semanas más tarde, Petrova volvería a asesinar, esta vez a un hombre de 60 años identificado como Nikolai Savin. Según la joven, se le acercó por la espalda y le cortó el cuello antes de darse a la fuga. En los siguientes 4 ataques, perpetrados en el mes de abril, Petrova actuó de forma mucho más impulsiva y despreocupada, dejando docenas de testigos que la vieron golpeando y apuñalando a las víctimas, aunque afortunadamente todas sobrevivieron. En un principio, la joven declaró que atacaba a hombres borrachos, porque aquellos que abusaron sexualmente de ella a lo largo de su vida eran bebedores. Sin embargo, poco después justificó sus actos, asegurando que las víctimas le recordaban al profesor que estaba acosándola en la escuela. Los investigadores se dieron cuenta que si bien los crímenes perpetrados por Petrova parecían ser al azar, en realidad seleccionaba cuidadosamente a aquellos sujetos que se convertirían en su próximo objetivo. A excepción de la primera víctima, Igor Kamornikov, todos los demás eran hombres de aproximadamente 60 años, de barba, delgados, de baja estatura y que iban por la calle en estado de ebriedad. María Petrova confesó todos sus crímenes al agente Dmitry Mironov tras ser arrestada, aunque le dejó en claro que debía prometerle que no sería enviada a una institución mental, sino a la cárcel. En el fondo sabía que si era encontrada culpable y enviada a prisión, existía la posibilidad de que cumpliera su condena y saliera en libertad algún día. Por el contrario, si se le consideraba una demente y era recluida en un psiquiátrico, podía pasar el resto de su vida internada. Mironov fue sincero y le aseguró que de momento no había razones para enviarla a una institución mental por los crímenes que había cometido. Sin embargo, tras ser evaluada durante un mes en el Instituto Serbsky de Moscú y considerando su historial psiquiátrico, los especialistas concluyeron que Petrova sufría de una grave enfermedad mental y no estaba capacitada para enfrentar un juicio. Ante la ley tampoco era responsable de sus actos, porque era incapaz de comprender la gravedad de los crímenes que había cometido y sus consecuencias. De hecho, en cierto momento Petrova aseguró a los agentes que la arrestaron que salía a la calle con un cuchillo para hacer daño a los hombres, pero jamás dijo que su objetivo era matarlos, y quizá nunca fue su intención. Aunque las 2 primeras víctimas fallecieron debido a la gravedad de las heridas, otras 4 habían sobrevivido. Por algún motivo no empleó la misma fuerza para degollarlos, ni tampoco los remató, lo que hizo pensar a los psiquiatras que quizá la joven quedaba satisfecha tras cometer los ataques, sin que necesariamente terminaran en un asesinato. Finalmente, el 20 de febrero de 2003, el tribunal determinó que María Petrova era una demente y debía ser internada en el Hospital Psiquiátrico de Kazán bajo tratamiento obligatorio. Si bien en un principio estuvo en confinamiento solitario y bajo observación debido a su alta peligrosidad, poco a poco se fue adaptando y sociabilizó con algunos pacientes.
Incluso organizó una competición deportiva en donde resultó ser la ganadora. En el año 2018, Petrova había demostrado una notable mejoría y fue trasladada al Hospital Psiquiátrico número 5 de Chejov, cerca de Moscú, una institución con un régimen mucho más relajado. Sin embargo, no tardó en mostrar conductas agresivas, golpeando al personal y a otros internos. Incluso intentó fugarse en 2 ocasiones antes de ser enviada de vuelta al centro psiquiátrico de Kazán. En el año 2024 protagonizó otro violento incidente en el hospital, cuyos detalles no fueron revelados a la prensa. Actualmente las posibilidades de que Petrova sea puesta en libertad son escasas, pero existen. Si su conducta mejora y los exámenes psicológicos y psiquiátricos resultan favorables, podría acceder a ciertos beneficios, como la libertad vigilada. El agente Dmitry Mironov visitó en varias ocasiones a María Petrova tras su encierro en el hospital psiquiátrico. Se trataba de una asesina con un modus operandi poco frecuente, y su interés por la conducta criminal lo llevó a forjar una amistad con ella, realizando además varias entrevistas. Incluso se había propuesto grabar un documental narrando su historia, con el objeto de visibilizar la problemática de las enfermedades mentales. Sin embargo, el agente recibió una alarmante advertencia por parte de uno de los médicos, que llevó a cancelar el proyecto. Petrova le había confesado a su psiquiatra que llevaba 20 años fantaseando con decapitar a Mironov y que por ese motivo había intentado huir del hospital. Bajo su punto de vista, este la había engañado cuando le dijo que no había motivos para encerrarla en un centro psiquiátrico cuando fue arrestada en el año 2002. Al enterarse de esto, Mironov jamás volvió a visitarla. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.